Bueno, entonces, decíamos que en lo que teníamos como formulario, ¿sí? Nosotros teníamos ahí una pregunta que sí, era media capciosa, pero que tenía que ver con si podíamos reconocer las distintas formas de escribir. Entonces, la primera era suma y tenía la separación entre celdas con el punto y coma. Entonces, eso es correcto. Si yo tengo que escribir una fórmula de suma y tengo que operar con celdas que están próximas, puedo usar los dos puntos. Pero acuérdense que si yo tengo que ir como, vamos a decir así, saltando de una celda a otra que no tiene proximidad horizontal ni vertical, ni en forma de cuadrado, entonces no me queda otra que utilizar el punto y coma. Entonces, la primera, que en algunos casos la señalaron como equivocada, era correcta. Acá vamos a mostrar un poquito. Esto también tiene que ver con otra pregunta que la mayoría contestó bien, pero yo puedo armar de esta manera, puedo armar de esta manera, o podría sumar todo esto. Entonces, cuando uno quiere sumar, por ejemplo, todo este rectángulo, coloca un extremo, 2 puntos, el otro extremo. Y entonces se va a sumar todo junto. Esa vendría a ser la idea, por eso en la encuesta, en este caso era saltando, y después había otra pregunta que hablaba de cómo de qué era una celda, o qué era un rango, no me acuerdo cuál había puesto. Acá. Aquí es una celda, y bueno, acá igual contestaron todos bien, ¿no? En el espacio, para incorporar datos y fórmulas, en forma matriz, columnas y fila, y en rango, alguien se equivocó y puso que es solo vertical. Y tiene que ver todo con lo mismo, cómo manejamos los datos. En realidad, yo puedo, como está acá, yo podría, por ejemplo, agregar la fórmula, y yo, al colocar como inicio la primera celda, 2 puntos, y luego la última de esta matriz que tengo acá, me suma absolutamente todo el rectángulo. Es decir que yo puedo poder tener una suma de un conjunto de valores que no necesariamente son fila o columna, sino que es todo un área. Entonces, esta pregunta que estaba acá tiene que ver con eso. El rango es una selección de celdas en cualquier sentido. Obviamente, ¿sí? Si yo pongo horizontal solo en un punto no está mal, porque es verdad que también se llama rango, y también en vertical. Pero si yo tengo estas tres y acá dice cualquier sentido, lo mejor es haber tocado esta celda. Después hay unas preguntas individuales, ahí voy a ir mostrando lo que les corregí, esto después se los voy a mandar. Acá. Decía, ¿podés describir con tus palabras cuál es el uso de las fórmulas condicionales? Yo creo que acá un poquito lo que confundió, si se quiere, es cuando una fórmula, o les pregunto, a ver, ¿cuándo una fórmula es condicional? Porque por ahí confundió fórmula condicional con fórmula lógica, ¿no? Acuérdense que la fórmula lógica nos da... Es por sí o por no. Exacto. Es por falso o verdadero, exacto. Pero y la condicional vendría a ser lo que explicó el otro día, que te va a dar el resultado dependiendo en la condición, si se cumple lo primero, después de lo segundo. Algo no me sabría explicar bien, pero poniéndole la condición de que si se cumple lo primero, vamos a lo segundo. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a buscar palabras como para poder explicarlo. Uno dice que uno va a utilizar una función lógica cuando me devuelve
como resultado justamente una respuesta lógica. O sea, me responde si es verdadero, me responde si es falso, pero el valor que me va a devolver, en este caso la planilla de cálculo, es exactamente esa prueba. No me va a evaluar lo que está en el contenido para tomar una decisión. En cambio, las condicionales, lo que yo le estoy diciendo es que en función de un análisis que se hace, la computadora va a tomar una acción si se cumple eso y otra cuestión si no se cumple eso que yo estoy preguntando. Entonces, en esas funciones, lo que determina la acción del cálculo es el cumplimiento o no de una determinada situación o condición. Por eso el nombre. Acá, por ejemplo, alguien pone, son las fórmulas que permiten seleccionar o destacar parte de una información a partir de una condición dada. Sí, a ver, está parcialmente bien, pero en realidad, ¿sí? No es que simplemente sirve para seleccionar o destacar. Lo que ocurre es que evalúa, y en función de esa evaluación es que a mí me va a responder. Entonces, está bien, se puede mejorar. Acá acá era, bueno, cuál sería la fórmula correcta para calcular el promedio entre estas dos celdas. Muy bien. Pa, pa, pa. Bueno, después... Bueno, muy bien esta, que todo el mundo la contestó bien, los que ya contestaron la encuesta, que es cómo hacer que una hoja pueda ser llamada desde otra hoja. Así que muy bien. Y acá teníamos una condicional, ¿no es cierto? ¿Qué error tenía esta condicional? ¿Sí? Yo dije que había un error, ¿no? Si es que se había cometido. Pero, ¿por qué habíamos cometido un error? Porque Por efectivamente... Sí, sí. por el iconito por el iconito que dice que es mayor y está mal, está invertido el... Bueno, ahí dice la respuesta, perdón por interrumpirlo. No, perfecto, perfecto. Sí, en realidad acuérdense que cuando uno escribe la condicional, ¿se acuerdan que yo les dije? Fíjense que acá yo no digo que hay un error de sintaxis, no está mal escrita la fórmula. El tema es que si yo pongo acá que una celda tiene que ser mayor que 0, el primer valor que yo tengo que poner es el valor de verdad. Y resulta que si yo digo es menor que 0, la computadora me va a responder es menor que 0 cuando yo pongo un 8, por ejemplo. Y entonces evalúa la condición y la respuesta por verdad está mal. Entonces, esto era interesante para entender que, creo que yo ya lo dije varias veces, pero está bueno repetirlo, que no tengo que fijarme en una planilla de cálculo solo en la sintaxis. Digamos, la sintaxis siempre la tengo que mirar porque si no la computadora no puede hacer el cálculo. Pero además tengo que ver que ese cálculo que estoy haciendo efectivamente responda a la verdad en el sentido de que la información que se está procesando efectivamente a mí me dé algo que tenga que ver con la realidad. Porque si no, yo puedo quedarme tranquilo porque la fórmula está bien escrita y Excel no me dice que está mal, pero resulta que cuando yo evalúo los resultados de esos cálculos, están mal porque yo formulé equivocadamente el planteo, a pesar de que no me equivoqué al escribir la fórmula. Entonces, esta vendría a ser la idea, ¿no? Por eso la puse, me parece interesante siempre recordar eso, ¿no? No quedarnos con que la fórmula está bien escrita y bueno, ya está. Y resulta que después, cuando uno va a ver lo que pasó, bueno, nada. Acá. Bueno, por ejemplo, acá otra persona escribió, dice, ¿podés describir con tus palabras cuál es el uso que se da a las fórmulas condicionales? Y dice, da el resultado siempre y cuando cumpla con la condición que se pida. Bueno, en realidad, no. O sea, está parcialmente bien. Es verdad, cuando se cumple, me da información, pero también me puede dar información cuando no se cumple. Entonces,
Por eso yo puse acá, parcialmente acertado, ¿no? Porque hay valores por verdadero y por falso. Con lo cual, en realidad, si no se cumple la condición, también puedo tener un valor. Acuérdense que no es obligatorio, ¿no? Porque uno puede preguntar por verdadero y que en falso no tenga valor, o podría preguntar por falso y que en verdadero no tenga valor. Pero lo que evalúa son ambas condiciones. Entonces, la respuesta correcta hubiera sido que usamos la forma de condicional cuando, a partir de una determinada situación, yo quiero saber si esa situación se cumple o no se cumple. Es decir, tanto positivo como negativo o verdadero o falso. Bueno, acá está esto de, ¿no es cierto?, de cuál es el que había error, ¿no? Y el error es contando, porque en realidad, acá no lo copié, ahí lo voy a agregar. Contando no existe. ¿Se acuerdan cómo era? Para contar, la fórmula era, para contar celdas, la fórmula era contar. Para ver, las celdas que forman parte de la info, se usa contar. Punto. Y el separador, vamos a poner así, punto y coma, es correcto para la selección de celdas no próximas. Entonces, así recordamos que cuando yo tengo que usarlo, porque efectivamente necesito usarlo, porque no tengo celdas próximas que formen parte, necesariamente tengo que usar el punto y coma. Esa vendría a ser la idea. Y acá, no sé por qué, no lo vi. Ok, bueno, vamos a darla por válido porque está bien. Acuérdense que no solamente da verdadero o falso, sino que depende qué pregunta lógica yo haga, a veces puede ser verdadero o falso, a veces puede ser otra, pero bueno, está perfecto. Supónganse, podría dar la respuesta sí o no, por ejemplo, que no necesariamente es verdadero o falso. Pero está muy bien. Bueno, por ahora estos son los que han contestado. ¿Alguna duda que les quedó de acá, cuando tuvieron que completar? Esperen que voy a mirar el... Voy a ver si... me pareció que bien. Susana, si querés por el chat. No sé cómo te anda la compu, pero... Ahí está. Bueno, básicamente el test este era como para saber dónde estábamos más o menos parados, cómo estábamos hasta acá. Así que bueno, espero que haya sido un poquito de utilidad. La idea no era, como les dije, la idea no era tomar una prueba, ¿no? Sino que simplemente ver cuál era la situación actual del curso. Bueno. Bueno, una cosa que todavía no vimos, y vamos a ver hoy, es la posibilidad de utilizar fórmulas que nos permitan buscar información dentro de un texto, dentro de un Excel. Es decir, que yo tengo una información importante, un volumen de datos, y si necesito encontrar algún dato en particular, pueda hacerlo de forma rápida y no tenga que estar, digamos, perdiendo el tiempo. Esa vendría a ser la idea.
entonces yo puedo utilizar fórmulas y unas cositas que vamos a ver ahora que sirven mucho para ese tipo de acción. Bueno, en este caso, esperen que la voy a compartir pantalla, yo tengo ya una información precargada y acá la idea es cómo podemos hacer para buscar información en un Excel en forma sencilla. A ver el chat, perdón. Ajá. Te cuestan las fórmulas que no son simples, Susana. Ok. Bueno, de a poquito con un poco de práctica, ¿sí? Eh, lo que importa cuando están trabajando con fórmulas que son anidadas o del tipo tanto lógicas como de condicional, es que hay que tener mucha paciencia. Hay que ir paso a paso y tratar de ir armando la fórmula. Y acuérdense que yo les había dicho que algo que es muy útil es poder armar casos. Entonces, supónganse, yo quiero verificar cuánto o en qué momento, no sé, en una caja se vuelve cero. Entonces, yo quiero que salga una alerta que me avise cuando es cero. Entonces, lo que voy a hacer es comparar el ingreso con el egreso, donde da cero, no sé, que se me marque un color o que me avise. Si hago eso, yo lo que tengo que hacer es una prueba colocando un valor mayor que otro valor menor que otro y dos valores iguales, para ver si la fórmula funciona. Entonces, eso, que se usa en muchas ramas de la informática, uno le podría decir con un título general que se llama armar casos de prueba, en los cuales yo lo que hago es someter, en este caso a la planilla de cálculo, a la verificación empírica, es decir, colocando casos de prueba a ver si funciona. Y no solamente quedarme tranquilo con la sintaxis y decir, bueno, sí, seguro que funciona, sino que efectivamente yo hago esas pruebas y me quedo tranquilo. ¿Para qué me sirve eso? Para no tener que después estar modificando el Excel, porque aparece un caso que yo no probé o que yo no conocía, bueno, y de pronto, cuando yo quiero usar la planilla falla. Entonces, es muy importante usar los casos de prueba, que tranquilamente uno lo puede hacer en un papel, razona en el papel a ver cómo serían los casos probables y en función de eso después los vuelca en la planilla. Y así uno no pierde tiempo, digamos. Porque ustedes recuerden que cada vez que uno arma una planilla y esa planilla de alguna manera no funciona, lo que va a estar pasando es que tenemos que volver a modificar la planilla, volver a hacer cambios, y eso obviamente recarga todo tiempo digamos, de trabajo, ¿no? Recarga todo. Entonces lo mejor es hacerlo previamente. Esa es la idea. Bueno, vamos acá. A ver. Esto, un segundito. Bueno. Un segundito. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Ah, no estoy compartiendo pantalla. Ok. Vamos a compartir pantalla.
Bueno, entonces decíamos, ¿qué pasa cuando yo necesito buscar información que ya está cargada en el Excel y nosotros tendríamos que buscar? En este caso, en esta planilla están cargadas, ¿sí?, un montón de textos, como verán, es muy largo, ¿sí? Y lo que tiene son distintos tipos de telas, ¿sí? Estos son los distintos códigos que tienen las telas cuando uno tiene que ir a registrar una marca en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Entonces vamos a suponer que uno, obviamente, leer todo esto nos lleva mucho tiempo y lo que uno quiere es, en primer lugar, saber si lo que nosotros hacemos está incluido, en este caso en la clase 24. ¿Qué podríamos hacer? ¿A ustedes se les ocurre algo que podrían hacer para saber si efectivamente, supónganse, las cortinas forman parte de esta clase? Buscar con la herramienta lupa, lupa, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Podríamos buscar con la opción buscar. ¿Acá? Sí, ¿Donde está la lupa? claro, digo. Bien, una es buscar, exactamente. Uno con ese botón aparece esta ventana y uno puede buscar ahí, colocar el valor que uno quiere que aparezca. Entonces, si yo pongo acá cortinas, por ejemplo, me va a aparecer todas las celdas en donde está la palabra cortina, ¿sí? Y acá está la celda. Y me aparece todas las veces que está. Esa es una manera. Dentro de la función buscar, existe también reemplazar. ¿Para qué se usa reemplazar? Bueno, supongamos que yo, en este caso, tenga, no sé, una lista con varios productos. Y resulta que yo, producto de una determinada situación, hay un producto que era, no sé, de una determinada marca y ahora esa marca cambió y se va a llamar de otra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo a cambiar en cada celda una palabra por la palabra nueva, aún usando las funciones de copiar y pegar y demás, voy a tardar muchísimo. Imagínense acá, por ejemplo, que yo quiera cambiar, por ejemplo, la palabra cortina, supónganse que se cambia por la palabra, o que la tendría que cambiar por la palabra, no sé, bordado. Entonces, ¿qué hago yo para poder hacer eso y no tardar tanto tiempo? Bueno, utilizo la función, que también está en ese botón, reemplazar. Entonces, agarro la palabra que voy a reemplazar, en este caso cortinas, le coloco la palabra que voy a poner, que por ejemplo podría ser, dijimos, bordados, y automáticamente la computadora, cada vez que encuentra esta palabra que le puse, la reemplaza automáticamente con la otra. Esto también sirve, por ejemplo, para cuando yo, supónganse que escribo, y alguien me dice, mirá, esa palabra que usaste está mal escrita. Va con B larga, no con B corta. Entonces, si yo tengo que cambiar en una palabra que muchas veces escribí mal y tengo que agarrar y reemplazarla celda por celda, voy a tardar mucho. Esta función lo que me permite es poder hacer los cambios de una sola vez. Entonces, puedo ir reemplazando de una vez o puedo reemplazar todos. Si aprieto reemplazar todos, automáticamente cada vez que Excel encuentre esta palabra, la va a cambiar por la otra que yo elegí. Entonces, realmente tiene una función muy sencilla o muy interesante que me permite hacer tanto las búsquedas como los reemplazos en forma simultánea. Por supuesto que para eso es mucho mejor si yo sé lo que estoy necesitando reemplazar, ¿no? Porque si no tengo que ir de a uno. Y fíjense que acá, inclusive la función reemplazar, acá me dice si tiene que ser mayúscula y minúscula, con lo cual, imagínense que ustedes acá, por ejemplo, no sé, habían escrito Buenos Aires, y lo escribieron así.
Es decir, lo escribieron los dos con minúscula. Bueno, yo puedo poner acá Buenos Aires, bien escrito, y automáticamente corregir ese error. Es decir, que tiene una utilidad importante a la hora de qué? A la hora de poder lograr producir esos cambios que yo necesito sin necesidad de ir celda a celda. Esa vendría a ser la función principal de ese botón, ¿no es cierto? Tanto del buscar como el del reemplazar. ¿Qué otra cosa tengo para poder observar, por ejemplo, un valor que se repite mucho o lo que fuera? El botón de filtrado. El botón de filtrado a mí me permite, supónganse que yo acá tengo una serie de números y yo necesito todas las veces que apareció, no sé, el número, vamos a poner el 23 porque ya lo escribí varias veces. ¿Y esto por qué podría ser? Bueno, porque supónganse que yo voy haciendo una base de datos en la que voy cargando, no sé, las veces que pasa por un puesto determinado los colectivos. Todas las veces que pasa voy anotando. Pasó el interno 34, el interno 75, ¿eh? Y al final del día yo quiero saber, no sé, cuál es el número que más se repitió, por ejemplo. O las veces que pasó, porque yo acá al costado pongo el horario. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tuviera otra información, lo que puedo hacer es filtrar para poder tener exactamente el valor que estoy buscando y lograr que esa... Uf, por Dios, qué alto que está eso. Y poder lograr entonces saber efectivamente de todos los valores, por ahí elegir uno que me... uno que... Ay, no seleccioné la columna. Uno que efectivamente yo quiera... No quiero ordenar. No sé por qué aparte de ordenar. Ahí está. Entonces, vamos a suponer, yo estoy acá en esta columna. Si yo quiero saber la cantidad de veces que me aparece un número, descliqueo acá, elijo el número que quiero y automáticamente sé que me apareció 3 veces. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo quizás tengo un montón de información acá y entonces logré separar. Les doy como un ejemplo de otro Excel acá, que tengo mucha información acá. Miren, esto es, por ejemplo, el plan de estudios, un plan de estudios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son las materias de segundo año, por ejemplo, descliqueo acá para que no me las muestre todas y que me muestre solo segundo año. Apretás Enter y me aparecen las materias que son de segundo año. Esa es la idea. Yo acá tengo un montón de información. Dice el número de orden, el año, cómo se llama la materia, no sé, la cantidad de horas que se cursa por semana, cuándo se dicta, qué materias hacen falta para poder cursar. Bueno, y lo que hago es elegir mediante un parámetro exactamente todas las que forman parte de ese conjunto. ¿Sí? Puedo elegir primer y segundo año y me salen las de primer y segundo año. Eso es con relación a cómo se usan los filtros, ¿verdad? Es decir, el filtro me permite de un conjunto de un conjunto de celdas de información, poder elegir una parte y poner visible solo aquello que necesito. Para eso sirven los filtros. Hay filtros por valores, hay filtros por colores, ¿sí? Y junto con la actividad de filtro tenemos la actividad de orden. ¿Que para qué me sirve ordenar? Bueno, porque yo puedo cargar datos, cargar datos, cargar datos, y esa información a medida que crece puede estar siendo cargada en función de cómo la información va llegando. Pero quizás en un momento, ya sea porque necesito exponerlo de una determinada manera o porque necesito tratar de buscar o darle sentido a la información, me convenga ordenarlo. Entonces, fíjense que acá no, el orden que tiene es el nivel. Primero viene el nivel 0, luego viene el nivel 1, el nivel 2 y demás. Pero yo podría ordenar todo esto por orden alfabético. Entonces, si lo ordeno por orden alfabético, va a haber un cambio, porque yo lo que voy a hacer es agarrar la información que está acá
y colocarla, ¿sí?, al servicio, en este caso, de, no sé, de que las materias estén ordenadas, como dije recién, por orden alfabético. Podría ser que no, podría que busque otra cosa, ¿sí? Y entonces, obviamente, vamos a suponer que yo quiero ese orden alfabético, lo que hago es agarrar todos los datos que yo tengo, los selecciono y le pongo datos, ordenar. Y cuando le digo ordenar, ahí me va a decir el asistente, me puede preguntar qué tipo de orden quiero. ¿Por qué columna? Bueno, yo le digo por la columna C y automáticamente me ordena, ¿sí? Esperen que... Se ve que hay una celda que está combinada. Entonces yo le digo cuál es el orden que quiero y me la tiene que ordenar. Ahí está, ¿sí? Fíjense que empieza con la A y va a terminar, seguramente, no sé si hay una con Z, pero bueno. Me la ordena, en este caso, con T, termina con T. En ese caso yo le pedí que me lo ordenara en orden alfabético de A a Z. Cuando ustedes le piden ordenar, acá tienen una cantidad de criterios, ¿sí? Fíjense que en este caso yo le estoy pidiendo que ordene por la columna C, que me ordene de acuerdo al valor de la celda, ¿sí? También puede ser por color o por formato condicional. ¿Y cuál es el orden? En este caso, A a la Z es porque es orden, se llama ascendente, empieza del valor más bajo o del primer valor hacia el último, y si fuera de Z es orden descendente, y si es lista personalizada yo puedo elegir cuál es la forma de ordenar. Por otro lado, esto también, yo puedo ordenar más de un nivel. Entonces yo podría, por ejemplo, decir que primero me lo ordene por la columna B, que esa columna B vaya de menor a mayor, pero luego agrego otro nivel y le digo que luego me lo ordene alfabéticamente. Entonces, si yo hago eso, fíjense, ahora me ordenó. Debe de ordenarme por la columna A, que era como estaba ordenado originalmente, me lo ordenó primero por nivel, 0, 0, me cambió el BA porque primero está la I y después la M. En el orden, el número que está acá está desordenado ahora, ¿por qué? Porque me lo ordenó por la columna B, que fue lo que yo le dije, que es todo 1, y luego me ordenó la columna C y me colocó de A a S. Es decir, yo puedo ordenar la información siempre indicándole a Excel cuál es el tipo de orden que yo necesito en la información. ¿Qué es lo importante cuando yo ordeno? Que toda la información que tiene que ver entre sí, cuando yo selecciono, esté toda seleccionada, valga la redundancia. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una información que va de la columna A hasta la H, y cuando ordeno de A a G, lo que hice fue que se produzca un orden en esas columnas, pero las otras me quedaron fijas, y esas columnas que me quedaron fijas van a quedar con la información desfasada. Y entonces después yo no voy a saber cuál es o sea, voy a perder lo que se llama la integridad de la información. Porque resulta que en la celda 34 había una información que era coherente, y ahora resulta que esa celda 34B se me fue a la 28 y resulta que me quedó en la H34 la información que correspondía a la que ahora está en B28. Entonces, es muy importante cuando ordeno siempre lograr que todos los campos que están con los que se desarrolló la información se ordenen como yo quiero, pero que se ordenen todos los datos y no que me queden datos colgados. No sé si se entiende eso. Porque si no, ahí estoy en el horno. Y después volver a reconstruir la información es como hacer el trabajo de nuevo. ¿Sí? Bueno, algunas cuestiones más con el tema del manejo de la información. A ver, vamos a poner acá.
Muchas veces pasa que cuando la información la recibimos, no está en el formato que nosotros necesitamos. Y entonces ahí, cuando la recibimos de esa manera, tenemos que hacer cambios para lograr hegemonizar y que toda la información esté efectivamente tal cual la necesitamos. Entonces, para eso, supónganse que a ustedes reciben un correo electrónico y en ese correo electrónico a ustedes les viene un nombre y apellido y un quit. Y bueno, claro, pero no nos conviene que esté todo junto de esa manera porque no se puede trabajar esa información de esa manera. Es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa información yo la pueda tener separada y pueda trabajar lo que sería el quit, que es algo numérico por un lado, y los datos por otro? ¿Sí? Esa vendría a ser la idea de la utilización de la herramienta. La herramienta que hace eso, que me permite agarrar datos que están guardados en una misma celda y hacer una división en ese dato y que aparezca toda esa información que estaba en la celda en varias celdas, se llama texto en columnas. No sé si alguno de ustedes alguna vez lo usó, pero sirve para, gracias Susana, recién te leí, pero sirve para justamente resolver esto, ¿sí? A ustedes les pasará que por ahí agarran y les llega, no sé, un correo electrónico con un montón de información, que les llega en cualquier formato, y ustedes tienen esto ahora. Y entonces, ¿cómo hago para ordenarlo? Porque yo lo que quiero es que haya un lugar donde están el nombre y el apellido y otras columnas donde están los números. Entonces, una posibilidad es usar esto que se llama texto en columnas. Entonces, automáticamente yo puedo producir una marca y que esos datos se vayan modificando. ¿Qué hace? Me toma todo lo que está ahí como un solo texto y me lo divide. Entonces, yo podría utilizar el delimitado, que entonces la tabulación me lo separa, ¿sí? Fíjense que yo puedo elegir inclusive si lo que va a separar es solo la tabulación, un punto y coma, la coma, el espacio o cualquier otra cosa, ¿sí? Fíjense que si yo pongo el espacio, me divide directamente el nombre por un lado, el apellido por el otro y el quit. Entonces yo puedo agarrar, termino con el asistente y ya tengo todos los datos separaditos. Entonces, como verán, uno pierde poco tiempo. Esta información venía toda junta y puedo efectivamente separarlo para que no tener más ese problema. Otra cosa que puede venir así, que muchas veces nos llega, es por ejemplo los correos electrónicos, ¿sí? Que uno los agarra, por ejemplo, de un mail donde me llegaron y uno quiere armar un listado con eso y de pronto tenés 30 correos. Y los correos se separan por punto y coma, o sea, viene, no sé, pedro@yahoo.com.ar, punto y coma. Bueno, para eso se usa la misma herramienta. Uno pega todos los correos en una misma celda, en una misma columna, fila, como quieran, y luego le pide que lo separe por punto y coma. Entonces me separa cada correo en celdas diferentes y puedo ponerme a trabajar con los correos. Eso suele pasar bastante. Bueno, hasta aquí con esto. Son todas herramientas para ordenar la información, ¿no? Para poder trabajarla mejor cuando tengo muchos datos. Algo que suele pasar porque obviamente la información viene muy variada. ¿Qué otra cosa tenemos cuando tenemos mucha información? Bueno, Excel tiene una serie de herramientas como para poder ayudarme a
hacer el trabajo más rápido. Uno, por ejemplo, otra de las cosas que yo tengo es quitar duplicados. Es decir, si de pronto yo sé que solamente puede haber una información y no se puede repetir, y me aparece muchas veces, porque a veces copiando y pegando, no sé, agarro un volumen de 100 correos electrónicos y los coloco todos juntos y resulta que hay un montón repetidos, yo puedo usar la función de quitar repetidos y de esa manera eliminar lo que yo quiero. En este caso es eliminar lo que está doble y entonces directamente la computadora me va a sacar todo lo que está repetido. Ahí les voy a mostrar cómo se usa. Voy a compartir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. Entonces, fíjense, en este caso yo tengo, ¿sí?, datos y obviamente que yo me doy, en este caso a simple vista, porque son poquitos datos, que la fila 3 es igual que la fila 5. Y yo necesito tener una sola vez los datos. ¿Qué hago? Bueno, selecciono todo el lugar donde hay datos y aprieto el botoncito que es quitar duplicados. Me va a decir dónde busca duplicados, en este caso yo le digo que en las 3 columnas, y listo. Fíjense que donde había 4, ahora hay 3. Eliminó la columna que estaba repetida, la fila que estaba repetida. Entonces, si yo estoy trabajando con mucha información y tengo que dejar una de cada uno, podría pasar de vuelta con el ejemplo de los mails, ¿no? Que de pronto tengo 120 mails, mucho copié, pegué, lo saqué de muchos lugares y después quiero que me quede uno de cada uno. Bueno, no pierdo tiempo cada vez que estoy armando, ordenando y fijándome si está repetido. Copio. Si quiero ya ordeno, en orden alfabético, el orden que ustedes quieran, y luego elimino los duplicados. Entonces, de esa manera me ahorré un montón de tiempo, la información queda ordenada y no queda redundante, ¿sí? Que es otro de los problemas que podemos tener cuando estamos trabajando con una cantidad de datos importante. Eso siempre no necesite la redundancia, ¿no? Quiero decir, a veces necesito que un dato se repita, pero si yo necesitara que no se repitiese, hago eso, ¿sí? Uso el quitar duplicados. Y de esa manera me ahorro todo tipo de dolor de cabeza, ¿sí? Hasta aquí, ordenar, buscar, filtrar, Perfecto. ¿sí? ¿La conocían esa de quitar duplicados, por ejemplo? Son funciones muy interesantes cuando trabajo con mucho volumen de datos. No, yo no. Y después, para cuando trabajamos con mucho volumen de datos, también podemos usar una formulita, ¿sí? En donde, supónganse que ustedes están trabajando y una de las posibilidades podría ser esta. Supónganse que están cargando quits. Los quits tienen todos una misma estructura, o documentos, por ejemplo. Entonces, si estamos cargando documentos, los documentos tienen, por ahora en la Argentina, como máximo 8 dígitos, ¿no es cierto? Es decir, todavía no existe nadie que tenga un documento mayor a 99.990.999, ni menor a 0. Entonces, lo que uno puede hacer en Excel es avisarle a la computadora que en caso de que haya un error, nos avise. Eso, ¿sí?, se llama validación. ¿Sí? Y entonces, no estoy compartiendo ahora. Susana, ¿qué no usaste nunca? Perdón. Ok. Supongo que hablas de los repetidos, ¿sí? Supongo que es eso lo que estás diciendo. ¿Eso? Ok. Bueno, ahora les muestro esto de la validación. La idea de la validación de datos es que yo puedo, cuando estoy trabajando con un montón, ¿sí?, con un montón de datos,
¿Qué pasó? Ok. Ah, porque me quedó. Ok, listo. Cuando yo estoy trabajando con un montón de datos, quizás haya datos que no son posibles. Entonces, yo ya tengo que saber que si estoy colocando ese dato que no debería, porque, no sé, no puede haber datos menores que 0, como yo les decía recién, no hay un documento 300 millones, no puede haber un número par, porque son todos impares. Cualquier razón, yo puedo utilizar el validador de datos. Entonces, vamos a suponer que yo acá estoy cargando quits, como dije recién, cargando, y lo que necesito es efectivamente validar que esto sea correcto. Entonces, ¿qué hago? Voy acá al botoncito de validación de datos, y en la validación de datos lo que hago es decirle a Excel cualquier dato no. ¿Ven que acá dice permitir cualquier valor? No, cualquier valor no. Y puedo elegir qué tipo de valor estoy buscando. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, longitud de texto, acá le voy a poner igual, mayor, menor, ¿sí? En un punto, esto también es una validación lógica o condicional, pero lo que me interesa es que yo le puedo dar un valor mínimo y máximo, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo acá valor mínimo 0 y, no sé, valor máximo, no sé qué número puse. ¿Y qué pasa? Si todos los valores son válidos, no me va a avisar nada. ¿Qué puedo poner también? Acá, un mensaje de entrada y un mensaje de error. El mensaje de entrada que yo le puedo poner es, señor, no ponga 0. No ponga el 0. El 0 no es un valor válido. O por favor recuerde no colocar un 0. Pero si el humano pone un 0 igual, le puedo poner acá en un mensaje de error que le aparezca el mensaje, usted, a pesar de que yo le advertí, me puso un 0. Entonces lo reto para que el humano no haga lo que no tiene que hacer en el Excel. Entonces, vamos a probarlo. Por ejemplo, yo estoy poniendo números y dijimos, qué sé yo, que no sea 0. Entonces, en las celdas que corresponde, le pongo la validación, voy a la configuración, le pongo que sea un número entero, por ejemplo, y que no, o sea, tiene que ser distinto, o sea, no igual, o sea, que permite cualquier número entero, no igual, y le pongo el valor. En el mensaje de entrada le pongo hola, no te olvides de que no se puede usar el 0. Y en el mensaje de error le pongo, estás usando 0, cosa que se avive de que algo no está bien. Fíjense que cuando la persona va a cargar, ya le aparece, hola, no te olvides de que no puedes usar el 0. Y bueno, obviamente, ¿ven cómo aparece el mensaje? No sé si lo ven bien. ¿Están viendo? ¿Se Sí, ve? perfecto. Sí, Bueno, esto cuando ustedes están trabajando con otras personas y hay una persona que carga datos y la otra persona la carga el análisis, todo, con esto impiden que haya errores, o por lo menos minimizan la posibilidad de error. Porque cuando la persona va a cargar y está poniendo un valor que no corresponde, le sale este mensaje. Entonces, obviamente que puede ser molesto para la persona porque dice, uy, ¿qué está pasando? Pero la realidad es que está bueno cuando uno trabaja en equipo o cuando trabaja o tiene personas a cargo y uno tiene que darle las directivas. Y lo que nos ahorramos es tener que estar revisando lo que hizo el otro. Porque ahí ya directamente 0 no puede ir, listo, 0 no lo puede cargar, aunque quiera.
Vieron que no me dejaba. Directamente me salía el mensaje que decía, ¿qué haces? ¿Cómo que querés poner un 0? No va 0. Entonces, está buena la validación de datos porque permite entonces lograr minimizar la carga de datos que no corresponden y por otro lado guía a la persona que está justamente capturando los datos para ver qué está pasando. Porque quizás la persona que carga los datos recibe, no sé, una pila o, no sé, de cartas, de mail, de lo que fuera, de otra persona que le dice, toma, estas son las cosas que vos tenés que cargar. La persona carga, y bueno, no, y carga información que después es errónea. Entonces vos tenés que controlar eso, después que controlas eso tenés que buscar el error y después ir a buscar la fuente original de donde sacó el error que está equivocado. Entonces la idea con estas herramientas es de poder minimizar la cantidad de dificultades que tiene el procesamiento de datos equivocados. Esa vendría a ser la idea de la función de validación de datos. Bueno, hasta aquí. Perfecto. Ok. Bueno. Tengo que borrar la fórmula ahora porque ahora me reta todo el tiempo. Ok. No quiero poner un 0 ahora. ¿Qué más? Tenemos hoy. Bueno, después si llega. Bueno. Hay otra función que no sé si está en todos. No sé si está la función. Ahora me entró la duda de. No me acuerdo. Porque las versiones de Excel y de Office varían a veces y por ahí los botones no son exactamente igual. Pero hoy existe la posibilidad de trabajar en nube y trabajar integrados. Entonces, uno está trabajando en un Excel y puede, a partir del Excel, ¿no es cierto?, exportar la información que está en el Excel en otros formatos, como así también traer datos que están en otro formato y traerlos al Excel. Entonces, esas funciones que hoy en Excel son bastante comunes, son útiles, porque uno puede agarrar una cantidad de información que está en otro tipo de archivo y no tiene que volver a copiarlo. O por ahí, no sé, yo he visto a veces en algunos trabajos que la gente imprime la información y después la vuelve a copiar. Y eso tiene varios problemas. Primero que es un trabajo tedioso y cuando un trabajo es muy tedioso, lo que suele pasar es que uno se tiende a equivocar. Pero después, si vos tenés que agarrar un listado o lo que fuera que esté impreso y tenés que volver a copiarlo, también puede haber errores involuntarios, ¿no es cierto? De copiado y demás, con lo cual lo mejor es agarrar la información y o importarla, exportarla, es decir, trabajar desde otro lado, porque si no es un dolor de cabeza, ¿sí? En el caso de esta versión, que es una versión 2016, para poder importar datos, yo tengo una serie de herramientas que vienen con el Excel. Siempre trabajando en la solapa de datos, ¿no? Voy acá donde dice obtener datos externos y acá yo tengo distintas formas de traerlo. Esta es la más sencilla, que es obtenerla desde un archivo de texto, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer Excel es, me va a pedir cuál es el archivo de texto en el cual yo quiero traerlo. Un archivo de texto, para el que no lo conoce, es el famoso TXT, ¿sí? El bloc de notas, por ejemplo. Entonces, si uno cargó en el bloc de notas, por ejemplo, teléfonos, correos electrónicos, lo que fuera, lo puede traer a Excel en forma bastante sencilla. A ver si tengo un TXT aquí a mano. Creo que sí, que tenía. Y entonces lo traen al Excel
sin gran bueno, acá ya tengo uno. Ok, ahí está. Ahí lo traigo. Va. Entonces, vamos a traerlo desde el texto. Esto está genial cuando a uno le pasan un archivo y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora lo debe de copiar, pegar y esto, aquello. Me lo traigo completo. Entonces, aprieto el botón de importar y la computadora va a agarrar toda la información que está en ese archivo de texto y me lo va a tratar de poner a disposición para que yo lo pueda trabajar en el Excel. Entonces, muchas veces, cuando me van a mandar la información, que está en otro tipo de formato, en otro tipo de archivo, yo lo puedo pasar a TXT y de TXT traerlo a Excel. Ahí está. Fíjense que de vuelta me dice cómo lo quiero dividir. ¿Sí? Fíjense que hay un texto. Yo le digo que me lo delimite. Y acá me dice de vuelta, punto y coma, cuál es lo que me delimita los campos. En este caso igual le pongo que sí y listo. Excel me va a armar dentro de la tabla y ven, ahí está. Esta es información que estaba en un TXT y me la va colocando, ¿sí?, en fila y columna. Si esto, si la información, no sé, sea nombre, apellido y correo electrónico, bueno, me queda columna A, nombre, apellido, columna B, correo electrónico. Entonces, eso es en caso de que fuera un TXT. ¿Qué otras formas tengo? Bueno, puedo tratar de obtener datos desde la página, de una página web. Entonces, ¿qué hago? Busco la página web, vamos a suponer que, bueno, no tengo ninguna acá que, a ver, vamos a buscar la información de una página, que podría ser, ya sé, vamos a buscar tabla periódica, por ejemplo. Entonces busco tabla periódica, buscamos, y yo me puedo traer, es más, puedo acá mismo buscar tabla periódica y puedo buscar, sí, ya sé, no te enojes, amigo Bing. Pap, pap. Eso que está haciendo el lío es el amigo Bing. Y entonces lo que hago es tratar de que estos datos que están dentro de una página web me los pueda importar. Obviamente que ahí una cosa importante es que, obviamente, yo ahora lo estoy haciendo así, pero conviene siempre ver que en la página web estén todos los datos que necesite y que estén colocados de una manera un poquito más amigable, ¿no? Pero la idea es que uno puede buscar directamente desde una página web los datos y traerlos a Excel, sin necesidad de tener que estar copiando, pegando, imprimiendo, recopiando y bueno, y todo lo demás. Sino que en este caso, lo que uno hace es buscar la tabla que esté a mano, en este caso está en un PDF, no sé si me lo va a importar bien, porque el PDF tiene su seguridad. Vamos a buscar otra vez. Bueno, se me cuelgó el Bing.
que Bing es el navegador de Microsoft, ¿no? El buscador como si fuera el Google de Google. Bueno, se colgó. Genial, genial cómo anda el Bing. Un segundo que se colgó, pero de una manera... Puede fallar cuando estamos con los navegadores. Espera un segundito. Disculpen, pero se colgó de una manera... nefasto como se colgó el navegador. Bueno, entonces una manera sería buscar ahí detrás de la página web. Siempre tiene que tratar de buscar tablas, porque es lo más fácil, pero podrían traer cualquier cosa de la página web y se los va a transformar. Ah, está, ahí recién se descolgó. Qué cosa. Y bueno, como Excel es un programa que sirve para base de datos, para planilla de cálculos y demás, van a ver que también puedo traerme datos desde otro tipo de base de datos. Ustedes no lo conocen, por ahí antes de cerrar el cuatrimestre, aunque sea se los muestro, pero existe un programa para armar base de datos, o sea, un conjunto de información que se puede usar para hacer análisis, desde Access, que es un programa también de Microsoft Office, o puede ser de cualquier otra fuente que, como ustedes van a ver acá, son todas bases de datos de distinto tipo. ¿Sí? Esto para que las conozcan, no, qué sé yo, está ahí. No es lo que ahora van a usar, o por ahí pero sepan que uno puede trabajar información que está en algún tipo de base de datos en Excel. ¿Sí? Y entonces, fíjense que acá les hace buscar qué tipo de base de datos y buscar el archivo a donde lo tengan. Esa vendría a ser la idea. Y lo que hace con eso es traerlo al Excel. ¿Sí? Entonces, eso es datos externos. Es decir, ¿qué queremos decir con todo esto de estas herramientas? Que Excel no es solamente cargar datos y cargar datos en forma manual, repetitiva, sino que tengo un montón de maneras de poder capturar datos, sea de la web, desde otra base de datos, y poder manejar un volumen de datos un poquito más grande y poder volcarlos en un Excel si yo así lo necesito. ¿Sí? Obviamente que Excel es una planilla de cálculo y va a trabajar una cantidad de datos, pero hay otros tipos de software que son típicos para base de datos que son mucho más potentes y trabajan mayor cantidad de volumen, ¿sí? Pero nos puede pasar a veces, como les decía antes, que en una tarea cotidiana nos aparezca un archivo TXT o nos diga agarrar de la página web tal cosa, de una página web, o que de pronto nos manden, no sé, un archivo que sacaron de Outlook con todos los correos electrónicos o las direcciones de correos electrónicos, no sé, de una sucursal, que maneja una sucursal. Y entonces por ahí tenemos, no sé, 700 correos. Entonces, la idea de poder manejar un volumen así de grande y poder ordenarlo, filtrarlo, validarlo, exportarlo, importarlo, me parece que está bueno como herramienta, por lo menos que la conozcan. Aunque obviamente va a requerir práctica y demás, pero por lo menos que lo conozcan. ¿Sí? Esa era la idea de hoy, que vean que Excel te da un montón de oportunidades también de trabajar no con poquitos datos, sino con una cantidad de datos más importante. Y para eso hay que tratar de manejar herramientas de volumen de datos, ¿no?